A todos, muy buenos días para los que se conectan desde Perú y desde Colombia. Ya muy buenas tardes para los que se conectan desde Santiago de Chile o desde Chile. Eh, Bienvenidos al Hablemos de Gobierno y Gestión de Identidades, un enfoque de seguridad de TI y de ciberseguridad que ha sido preparado por White Vision en conjunto con IBM Security. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Ya vamos a empezar el evento, ya son prácticamente 10:03 para poder terminar a la hora indicada y para empezar con los que se conectaron temprano. Empecemos entonces. Bueno, principalmente vamos a iniciar presentando a nuestros panelistas y para lo cual quiero darles la bienvenida a todos ellos. ¿Quiénes son? Bueno, nuestros panelistas representan a las organizaciones de banca y finanzas y tenemos a Silvia Talla del Grupo Interbank. Silvia. Hola amigos, buenos días con todos. Un gusto estar con ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia en el banco. Silvia Talla es jefa de gestión de identidades y accesos de la División de Ciberseguridad en Banco Interbank aquí en Lima, Perú. Silvia cuenta con más de 10 años de experiencia en ciberseguridad, seguridad, controles y administración de identidades, así como en la práctica integral de gobierno, riesgo y cumplimiento. Durante los últimos 5 años ha liderado proyectos orientados a automatizar la gestión de accesos, implementación de procesos y definición del gobierno de identidades en el Banco Interbank. Buenos días. Y para Daniel Jaime son buenas tardes porque está en Santiago de Chile. Daniel Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los que están conectados y bueno, buenos días también a los de Perú. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder transmitirle un poco nuestras vivencias que le puedan permitir a los que quieren o a los que están ya implementando un tema de análisis de identidades, pueden tener un tremendo proyecto. Así que muchas gracias. Daniel Jaime es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, con postítulos en ingeniería, gestión de empresas tecnológicas, arquitectura y calidad. Tiene más de 20 años desempeñando roles ejecutivos de tecnología en Chile y en Latinoamérica para empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. Estos últimos 10 años han estado ligados, entre otras cosas, a la gestión de seguridad, donde se destaca su participación en Claro Chile como gerente de tecnología y seguridad, implementando la práctica de seguridad, proyectos de gestión de identidades, operación, gestión de vulnerabilidades, respuesta ante incidentes, análisis forense y gestión del riesgo. También con nosotros se encuentra Rodrigo Santamaría. Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días para todos, buenas tardes también para todos. Muchas gracias por la invitación. Esperando en realidad que sea un éxito. Contamos con la experiencia de Daniel, de Silvia, que son personas muy experimentadas en nuestras soluciones, así que yo creo que va a ser un éxito este evento. Muchísimas gracias. Buenos días, Rodrigo. Rodrigo es de profesión ingeniero civil, Client Technical Professional para productos de seguridad en IBM, más de 15 años de experiencia en temas de seguridad, 9 de ellos en IBM en distintas áreas de IBM Security. Actualmente tiene bajo su rol el relacionamiento con los business partners de security de IBM. Él es Certified Ethical Hacker, Professional Penetration Tester, MTA y MCP Certified. Y por el lado de White Vision nos acompaña Hernán Arredondo. Hernán. Muy buenos días, Mar. Muy buenas tardes para los que están en Chile. Un gusto estar acá y esperemos que esto sea o que este evento sea del agrado de todos. Hernán Redondo es consultor senior en identidades y accesos y monitoreo de infraestructura. Es IBM Deployment Professional Certified con más de 10 años de experiencia en diferentes proyectos de tecnología. Y bueno, y quien les habla es Marc Falcón, consultor senior en identidades y accesos y gestión de eventos de seguridad, también IBM Deployment Professional, y con más de 10 años también en experiencia en diferentes proyectos de TI. Ustedes, muchísimas gracias por la atención y vamos a empezar entonces con este conversatorio. Bueno, ¿cuál es la dinámica que tenemos? Vamos a primero hacer una pequeña introducción, ponernos en el contexto de qué significa el gobierno y gestión de identidades, una pequeña introducción, y luego ya en el conversatorio vamos a tratar principalmente dos ejes temáticos. Vamos a hablar de cómo se identifica la necesidad de un proyecto de gestión de identidades y cómo luego se desarrolla, el eje temático del desarrollo del proyecto. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces. Gestión de identidades y accesos, principalmente por sus siglas en inglés, todo el mundo lo conoce como IAM, ¿sí? Y
pasadas reuniones que hemos tenido, webinars que hemos hecho, gestión de identidades principalmente se divide en 3 grandes mundos, ¿ok? La gestión de acceso privilegiado, la gestión de acceso y en sí, propiamente dicho, el gobierno y gestión de identidades como tal. Son como 3 aristas, ¿ok? Principalmente nos vamos a centrar en la arista que está abajo hacia la izquierda, que es el gobierno y administración de identidades. ¿Pero por qué muestro el triángulo completo? Porque van muy relacionadas. Obviamente la gestión de identidades al final va a terminar dando accesos a las aplicaciones que al final se conversa con la gestión de acceso y autenticación. Pero lo vamos a ver ya en el desarrollo del conversatorio. Pero vamos a hablar principalmente de cómo ese gobierno nos ayuda a demostrar el cumplimiento entre políticas y estándares y obviamente gobernar y gestionar las identidades de toda una organización. Justo el portafolio de IAM, de Identity and Access Manager, si lo traducimos a cómo se ve en las brands de IBM, es prácticamente las soluciones de IBM Security Verify. Parte del portafolio de Digital Trust, parte de las soluciones de Zero Trust que se tienen dentro de IBM Security. Son muy importantes para poder lograr también incluso el Zero Trust. Todo el tema de Security Verify también, igual como les dije, es un triángulo. Igual, está el Verify Access para todo el tema de acceso, el Verify Governance, que tiene que ver la gestión de las identidades como tal, y el Privilege, que viene a ser toda la parte de gestión de cuenta privilegiada. Pero principalmente, ¿qué hace el gobierno y la gestión de identidades? Bueno, principalmente, como beneficios más resaltantes, es la alta automatización, prácticamente un ciclo de vida automático de todas las cuentas, pero basado en roles. Podemos recertificar los roles, es donde buscamos el mínimo privilegio, el least privilege, que nos ayuda a todas las partes de Zero Trust, y los análisis y minería de roles. Además de trabajar siempre en conjunto con la segregación de funciones. Es muy importante resaltar que la gestión de identidades es una espiral ascendente de crecimiento. Para poder implementar todas estas funcionalidades se necesitan definir estructuras de datos, procesos y obviamente la experiencia dentro de la organización. Es siempre un componente de software más consultoría, no es simplemente software. Siempre todo ello alineado al marco de trabajo, al gobierno de tecnología, gobierno de seguridad que tenga la empresa y el roadmap que también se haya definido. ¿Ok? Bueno, entonces sin otro particular empecemos ya con las preguntas que se tienen de este conversatorio de gestión de identidad y accesos. Y vamos a comenzar con esta primera pregunta en el eje de identificando la necesidad, que es este primer bloque. Y vamos a hacer la pregunta hacia las organizaciones, hacia banca y finanzas representada por Silvia y a telecomunicaciones representado por Daniel Jaime. Para las organizaciones, ¿cuáles fueron las iniciativas por las cuales terminaron embarcándose en un proyecto de gestión de identidades y accesos? Silvia. Gracias, Marc. Nosotros en el banco tenemos... cuando empezamos con la iniciativa, con la evaluación de este proceso, de este proyecto, teníamos más de 250 aplicaciones en el banco. La gran cantidad de aplicaciones y la cantidad de colaboradores y otros cuentas genéricas, externos, a los cuales tenían que otorgarse los accesos, era muy complejo. Tomaba entre 3 a 4 semanas el poder otorgar o que una persona, un colaborador empiece a ser productiva en el banco con las aplicaciones y cumpliendo con sus funciones. Entonces, definitivamente uno de los puntos más importantes que nos llevaron a definir o implementar una solución para que nos dé un apoyo en la implementación de accesos fue el disminuir el tiempo en que una persona, un colaborador, podía contar con todos sus accesos para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Ello siendo ya la parte final de la implementación. Antes ya teníamos definidos los procesos, teníamos definido o estábamos ya en un trabajo de identificación de los roles, de los accesos de cada una de las personas, del diseño de los roles, el gobierno de la gestión de identidades, ¿no? Definitivamente uno de los puntos importantes para nosotros fue el tiempo que nos tomaba poder otorgar todos los accesos a un colaborador, a una persona en el banco. Claro, principalmente orientado a reducir tiempos.
Muy bien, Daniel. ¿En el caso de ustedes fue lo mismo? A ver, para darles un poco de contexto, Carre Chile es una empresa de 5.000 colaboradores directos y del orden de 7.000 colaboradores adicionales, que tienen que ver con empresas externas o partners. Hay 25 aplicativos críticos en toda la empresa, además de un montón de aplicativos satélites y legados. Primero que todo, creo que lo que nos impulsó a abordar algo como esto era un convencimiento de que teníamos que hacerlo. Creo que eso es relevante. El autoconvencerse de que esto hay que realizarlo y obviamente subir a la organización para que también la organización pueda abordar un proyecto como este es algo primordial. Ahí las principales unidades que nos apoyaron fue recursos humanos, obviamente, y aseguramiento de ingresos, que vio en nosotros un aliado para su labor. En un principio nos trajimos la gente que realizaba esta labor. En general en las compañías se realiza una labor de gestión de acceso, se realiza una mirada de roles, pero de manera distribuida. Lo primero que hicimos fue crear un grupo interno que pudiera tomar este rol de manera centralizada para poder tener una mirada de todo lo que estaba pasando. Obviamente, en un principio, ¿cómo lo hacíamos? Como todos los que están acá conectados. Queries, cargas en TXT, a mano, a veces con aplicativos, como fuera. Luego definimos una estrategia. La estrategia era tener dos sistemas que nos permitieran tener acceso a las aplicaciones y a los elementos físicos que tenía la compañía. Y obviamente definimos un proceso. Creo que la mirada de tener un proceso de alto nivel para poder embarcarse en un proyecto como esto es algo que hay que tener durante el proceso, pero también bien ejecutado antes del proceso. Y también, y ahí tenemos que poder comentarlo, había un proyecto transformacional y al alero de este proyecto transformacional pudimos abordar un proyecto de roles y perfiles. Y de ahí no paramos, de ahí empezamos a todo lo que hacíamos, a todo lo que encontrábamos, a todos los aplicativos nuevos, incluso los antiguos, darle esta mirada de gobierno. Entonces, en el caso de ustedes fue un poco más de ordenarse, darle una suerte de transformación digital para poder mejorar en muchos aspectos que tenían que ustedes realizar. Justo está relacionado con la pregunta que sigue. La pregunta siguiente es, bueno, ¿cuáles entonces fueron los problemas que tuvieron para sustentar este proyecto y cómo lo resolvieron? Silvia, empecemos por Silvia. Gracias. Definitivamente el presupuesto es un punto muy importante, ¿no? Para poder hacer el caso de negocio, definitivamente tuvimos que trazar, definir todo el proyecto por etapas y en cada una de las etapas que pudiéramos entregar quick wins que solucionen los problemas que tenía el banco, ¿no? Entonces, primero definir, como mencionó Daniel hace un momento, definir claramente todos los procesos, definir el gobierno, definir responsabilidades, luego de ello ir a la definición o implementación o evaluación de la mejor solución que nos ayude a poder lograr estos objetivos del banco, que nos den la tranquilidad, la facilidad, que no sea muy compleja la implementación, sobre todo que tenga la mayor cantidad de integración o interrelación con las aplicaciones que teníamos en el banco, porque estamos hablando de hace 8 o 10 años que tenemos la solución implementada, y estamos hablando también de aplicaciones un poco legacy, bastante antiguas, que ya en ese momento eran antiguas, ¿no? Entonces teníamos muchas aristas que evaluar, y luego de eso definir claramente, y lo más importante, los quick wins que íbamos a entregar en cada una de las etapas, como repito, orientadas a la solución de los problemas, de la mayor cantidad de problemas que teníamos en el banco, ¿no? Entonces creo que esta estrategia nos ayudó a fasear primero el proyecto,
Luego, en cada una de estas fases, definir cuáles iban a ser los entregables, los quick wins y cómo íbamos a ayudar a ir resolviendo la mayor cantidad de problemas que tenía el banco en cuanto a la gestión de identidades. Ok. Daniel Jaime, en el caso de ustedes, ¿cómo lo sustentaron? A ver, en general los proyectos tienen problemas en los tres ejes más importantes, que tiene que ver con las funcionalidades, el ámbito financiero, como mencionó correctamente Silvia, y obviamente el tema del tiempo. El proyecto, como les comenté en la pregunta anterior, estaba considerado como parte de un proyecto transformacional de la compañía y que estaba también considerado como uno de los pilares de la transformación. Dentro de ese proyecto era la gestión de roles y la gestión de personas. Y eso obviamente nos permitió limpiar el tema funcional y también el tema financiero. Pudimos invertir no solamente en sistemas, hardware, software en el ámbito tradicional, sino que la inversión en seguridad fue algo que pudo trabajarse de manera correcta. Pero el tiempo fue un tema. No solamente el tiempo de implementación de un proyecto como esto, sino que el tiempo de implementación de este proyecto transformacional que de alguna manera le daba el paraguas a este otro proyecto. No podíamos esperar que la transformación llegara para hacer esta transformación en el contexto de seguridad. Por lo tanto, y como bien lo dijo Silvia, hablar de quick wins y tratar de revisar cuáles eran los primeros entregables que podíamos ejecutar fue uno de los elementos que tuvimos que abordar para poder resolver ese problema. Prácticamente, entonces, dentro del sustento es poder entregar resultados muy rápidamente. Estos quick wins son relevantes. Entonces, justo la pregunta que sigue para las organizaciones es, ¿y cuáles fueron esos quick wins que ustedes tuvieron para sustentar este proyecto? En nuestro caso, aunque como les había comentado al inicio, tenemos aún más de 200 aplicaciones en el banco, tenemos los tenemos categorizados en dos tipos de aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que son mainframe y las aplicaciones que son distribuidas. Y dentro de las aplicaciones que tenemos distribuidas, tenemos también alrededor de 100 aplicaciones a las cuales se dan acceso a través de una sola plataforma, ¿no? Entonces, teníamos casi entre las aplicaciones mainframe y estas aplicaciones distribuidas con la gestión de acceso centralizada, teníamos alrededor del 85% de aplicaciones que con dos integraciones, pero con mucho trabajo detrás, obviamente, para definir los roles, para definir los accesos de cada uno de los roles, teníamos una parte importante ya de la implementación de la integración de estas aplicaciones a la gestión de identidades, ¿no? Entonces, nuestro core está en mainframe y empezamos con esta definición, con esta integración de las aplicaciones en mainframe. Claro que, como todos sabemos, la implementación es una cosa y luego forzar los servicios y ya alinear todos los roles y a que se quiten los accesos que no están aprobados, es todo un reto también, es un punto muy importante a considerar dentro del proyecto. Pero para nosotros fue definir la estrategia de ir por las aplicaciones que teníamos como core centralizadas, tanto en mainframe como en distribuido, ¿no? Esos fueron nuestros quick wins para el proyecto. Entonces se centralizaron en ir al core o las aplicaciones por decirlo más críticas y empezar por ahí, que ya abarcaban lo más importante que ustedes necesitaban. Perfecto. En el caso de ustedes, Daniel Jaime, ¿cómo lo trataron? Mira, como te contaba anteriormente, una de las cosas fue el convencimiento que teníamos que hacer un proyecto como esto y el poder traer a la gente correcta a esta iniciativa. Y en ese ámbito nos dimos cuenta que implementar proyectos era algo de largo aliento. Y en ese contexto evaluamos cuáles de los temas que nosotros teníamos que abordar podía ser un tema rápido de abordar, pero también un tema común. Y en ese ámbito, ligado con el tema de la mirada de procesos, nosotros definimos que el proceso de gestión de personas,
roles y cuentas, era un proceso que se podía homologar de manera rápida y fácil. Efectivamente, cada uno de los sistemas tiene su particularidad, pero la particularidad principalmente es al final. El proceso para poder abordarlo es un proceso bastante único. Y una vez que acordamos esto con el negocio, el primer quick win fue colocar un flujo de aprobación, algo que a veces puede parecer sencillo, pero es algo que le aporta un montón a la organización. Saber dónde puedo pedir roles, saber dónde puedo pedir cuentas, saber quiénes son las personas que pueden acceder a eso y tener una mirada de SLA en el tiempo, es algo que pudo permitir en un muy corto plazo tener ya un entregable tangible de una herramienta como esta. Luego, obviamente, tuvimos que integrar los aplicativos. Al principio este flujo, que parecía automático, tenía una persona que tenía que darse vuelta y meterse a los distintos sistemas a implementarlo. Después, obviamente, tuvimos que integrarlo y empezamos por los sistemas más fáciles, o los más genéricos. Y después, obviamente, ya pudimos integrarnos a los programas satélites de este proyecto de transformación y, obviamente, al final de los tiempos, poder tener los temas de rol y perfil en este proyecto de transformación. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a cerrar este primer eje temático de identificando la necesidad de los proyectos de gestión de identidades con una pregunta para Rodrigo. Rodrigo, en esta etapa donde ya los clientes están definiendo la necesidad de estos proyectos de gobierno y gestión de identidades, ¿por qué seleccionan a IBM y cuál es el roadmap que ustedes tienen en las soluciones de IAM? Sí, gracias, Marc. Bueno, principalmente les puedo comentar que nuestros clientes nos seleccionan particularmente para este tipo de soluciones. Primero, debido a que IBM tiene bastantes años de experiencia en temas de soluciones de entidades, no es un tema nuevo para nosotros. Y por otro lado, tenemos soluciones que son súper maduras y probadas en distintas industrias del mercado, tal como lo mencionó acá en la presentación Silvia y Daniel, que son dos ámbitos de la industria completamente distintos. Y por otro lado, nuestras soluciones también han ayudado a nuestros clientes en la recopilación y el análisis de los datos de entidades y gobiernos para dar soportes a temas normativos en las distintas organizaciones, que es un tema súper importante a la hora de estar regulado por instituciones en los distintos países donde existen regulaciones de mercado. Y por otro lado, también hemos podido ayudar también a mejorar la visibilidad de cómo el acceso, que se habló muchísimo acá, está siendo utilizado priorizando acciones de cumplimiento con insights basados en riesgo, particularmente, y con ello, de alguna forma, nuestros clientes puedan tomar, que es un tema súper importante, las mejores decisiones con una inteligencia clara y procesable acerca de la solución. Y como bien preguntabas acerca del roadmap, nosotros estamos orientando todo esto a lo que es la analítica de los datos, acerca de la actividad de esto, la certificación tanto local, a través del aprovisionamiento local y desde la nube. O sea, cuando hablamos de transformación digital que mencionó Jaime, efectivamente hay un concepto del Journey to Cloud hacia la nube, que son los desafíos más importantes que de alguna manera las organizaciones están en camino o están llevando este camino o comenzando este. Y de igual forma, llevar todo este tipo de soluciones a ese tipo de nube, poder hacer las integraciones necesarias, ampliar el espectro de integraciones que tenemos hoy en día, considerando los awareness del riesgo, la opción de la nube y, lógicamente, y un tema súper importante, mejorar en sí la experiencia del usuario y eliminar las fricciones que de alguna forma tienen este tipo de soluciones cuando se implementan en los proyectos en las distintas organizaciones. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, como justo mencionaba Rodrigo, IBM ya es prácticamente un fabricante de software de gestión de identidad y accesos que prácticamente tiene herramientas muy maduras. Prácticamente tenemos la suerte, en el caso justo con Hernán y con el equipo de trabajo de Wise Vision, de trabajar en estas soluciones. En mi caso, desde el 2008, prácticamente, con las primeras versiones, y hemos visto cómo han evolucionado para poder ya tener una mejor analítica, una mejor introducción a la nube híbrida, y el roadmap sigue creciendo, siguen mejorándose, y es parte muy importante de cómo IBM se ha enfocado en mejorar estas soluciones y darle una solución más rápida a los clientes, incluso dependiendo, porque cada cliente es diferente y cada implementación se acomoda a lo que los clientes necesitan.
Perfecto. Vamos a cerrar este primer bloque de identificando la necesidad con una breve encuesta para todos los asistentes, pero también quiero indicarles que pueden escribir en la sección de Q&A también mientras van haciendo la encuesta, por si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas durante de lo que se ha conversado ahora y luego también vamos a tener otro Q&A al final del siguiente eje temático. ¿Ok? Voy a mostrar la encuesta para que puedan responderla todos y aprovechen si es que necesitan hacer alguna pregunta de este primer eje, identificando la necesidad a nuestros panelistas. Muy bien. Tim, ¿me confirman si es que pueden ver la encuesta, por favor? Sí, se está viendo, Marc. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a dejar la encuesta por 2 minutos para que también tengan tiempo si es que requieren hacer alguna pregunta en la sección de Q&A de la reunión y vamos a estar aquí a la espera. Muy bien, la encuesta sigue avanzando y vamos a darle 30 segundos más para que pueda terminar y para que puedan registrar alguna pregunta dentro del Q&A. Recuerden que también al final del segundo eje, que es de cómo se desarrollan los proyectos de gestión de identidades, también vamos a tener oportunidad para poder revisar más preguntas de los asistentes. Muy bien, vamos a terminar la encuesta de este intermedio. Y vamos a compartir los resultados para todos. A ver, actualmente, ¿cuál es el tiempo que le toma provisionar al 100% todas las aplicaciones del puesto a un usuario recién contratado? Prácticamente el 43%, más de 4 días, es prácticamente en donde se tienen la mayor cantidad de votaciones en la encuesta. Los reportes de auditoría sobre la administración de cuentas en cuenta centralizada, igual prácticamente casi el 43% también es parcialmente, mientras que el sí y no se reparte cada uno un 25%, 24 y 33 entre cada uno. ¿Cuánto tiempo le tomaría cambiar los accesos a 1000 usuarios en 5 aplicaciones? Prácticamente el 62% se estaría demorando más de 4 días.
¿Y cuánto tiempo le tomaría evidenciar que el administrador de una aplicación o de aplicaciones le asignó un acceso a un usuario cuando este usuario, según su lista de accesos, no debería de tenerlo? El 33% respondió más de 4 días y un día está en 24%, 2 días 24% y 3 días 19%. Igual sigue ganando más de 4 días. Entonces tenemos ahí algunos números importantes que creo que para Daniel, Jaime, para Silvia ya les resultan familiares en lo que vamos a ver en el siguiente eje temático, desarrollando el proyecto. Voy a cerrar los resultados y quiero ver si... Ya, me indican que vamos a hacer el Q&A al final del el segundo eje temático para tener todas las preguntas juntas al mismo tiempo. Muy bien, avancemos entonces. Vamos ahora a pasar al segundo eje, desarrollo del proyecto. Y empezamos con preguntas para las organizaciones. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué es importante considerar el tema de recursos humanos o GDH, gestión del desarrollo humano en los temas de identidades y accesos? Para poder tener una fuente que nos permita definir los roles, la identidad de los colaboradores en la organización, es necesario contar con esta base de GDH para poder hacer esta definición. Los accesos se van a definir en base a las funciones que desarrollan los colaboradores en la empresa, en el banco. Entonces necesitamos trabajar muy de la mano en esta definición de estructura organizacional con GDH para poder encontrar cuáles son esas llaves, esas combinaciones de información que nos permitan hacer una correcta definición de roles y perfiles. El trabajo con GDH es muy importante. Somos aliados, somos socios en este proceso de gestión de identidades y accesos. Si tenemos algún bache en la comunicación, si no estamos alineados, este proceso no va a funcionar de la manera correcta. Perfecto. Sí, y en el caso de ustedes, Daniel, Jaime. A ver, un poco contarles una historia. Nosotros fuimos a conversar con Recursos Humanos en su momento para decirle que lo necesitábamos, que era un partner tremendo. Y fuimos obviamente en búsqueda de ayuda, más que de ayudarlo. Fuimos en busca de tener esta fuente autoritativa, que es un tema que uno necesita para poder partir y empezar a tener algo de información para poder analizar roles, personas, cargos y eso. Y bueno, primero nos encontramos con un sistema de pagos internos que estaba afinadito. O sea, toda persona que está en una empresa y que le tienen que pagar, la tienen al día. Y eso estaba operando de manera correcta. Pero como les dije en un principio, no solamente teníamos internos, sino que teníamos aliados. Y cuando empezamos a hablar de los aliados, bueno, ahí sí, lo tenemos, pero como lo maneja una empresa externa, tenemos los reportes que nos envían. Bien, con los reportes nos sirven. Y cuando hablamos de estas empresas de servicios temporales, partners, de hecho ustedes mismos cuando tuvieron que entrar a la organización y usar algún sistema nuestro, ahí sí que el tema se complicaba y los números que empezamos a encontrar era importante. Y ahí la cosa se revirtió, nos vieron como parte de la solución, nos vieron como un apoyo y una ayuda tremenda para poder tener visibilidad de toda la compañía. Y de ahí en adelante fuimos aliados para todas las aventuras que tuvimos en el ámbito de gestión de identidades y roles. De ahí no paramos. Auditoría, apoyos en altas y bajas de personas, para poder tener control de acceso, un sinfín de cosas. Así que, si bien partimos tratando de tentarlos en esta aventura, terminamos siendo partners en este proceso. Efectivamente, una parte muy importante de la gestión de identidades y cuando se embarquen en ello es justo lo que es recursos humanos. Recursos humanos
viene a ser a lo que nosotros lo llamamos fuente autoritativa, ¿no? Es el inicio de la creación de las identidades. Y fuente autoritativa tiene que tener una visibilidad correcta de la organización para que empiecen a crearse las diferentes cuentas en los diferentes servicios. Perfecto, entonces, a partir de ello, entendemos que, y esta es la segunda pregunta de este segundo eje, IAM, gestión de identidades, no es un appliance de seguridad donde uno puede conectarle, energizarlo y ponerle los cables de red y ya está funcionando, ¿no? Es un tema que vemos que está muy ligado a los procesos que cruzan toda la organización. ¿Cómo se trabajó ello y cómo IAM, gestión de identidades, ha contribuido a esos procesos? Como comentábamos desde el principio, y lo comentaba Daniel también, estos procesos, este gobierno no es de un área, es de toda la empresa, ¿no? Toda la empresa tiene que tener en su ADN, que tiene que tener correctamente definidos los accesos de sus equipos. Nadie los va a definir por ellos tienen que tener muy claro qué es lo que necesitan, y definirlos y solicitarlos oportunamente, ¿no? Cuando hay cambios organizacionales, cuando se crean nuevos equipos, y la estrategia y el gobierno que se defina para la empresa tiene que acompañar también a los cambios organizacionales, los cambios de estrategia de la empresa, porque si no estamos a la par con ellos, nos volvemos más bien un stopper y no vamos a perder la gran oportunidad de acompañar y de dar soporte a la empresa para que siga funcionando, operando correctamente, y se empieza a desvirtuar este tema de gestión de identidades, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar de la mano con todas las áreas, ser el soporte, ser consultores con ellos, estar disponibles para las consultas que pudieran tener, y sobre todo cuando nos ha pasado en muchas oportunidades en realidad, que los cambios organizacionales son muy rápidos porque la estrategia del banco cambia, sobre todo ahora con esta coyuntura en la que todos estamos. Hemos tenido que trabajar, en realidad al principio no estuvimos muy de la mano, después ya trabajamos en conjunto y definimos la mejor forma, la mejor estrategia para poder acompañar al banco en todas las iniciativas y cambios que necesitaban, sobre todo, como todas las empresas, muchos de los equipos se han movido entre las diferentes áreas, no necesariamente porque sean sus funciones, sino que ya no tienen por qué estar atendiendo clientes, o ya no pueden tener a clientes cara a cara, tienen que moverse al back, tienen que moverse a soporte, tienen que moverse a otros equipos, y estos cambios nos estuvieron costando un poco de tiempo porque no estuvimos muy alineados. Entonces, en cuanto participamos ya de estas decisiones, fue muchísimo más rápido y muchísimo más fácil poder dar el soporte a la empresa para que pudieran darse estos cambios muchísimo más rápidos y oportunos y pudiéramos seguir atendiendo a nuestros clientes de manera digital, de manera no presencial, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante que todos los colaboradores, la empresa nos tenga siempre en consideración, tengan claros los conceptos, tengan claros los procesos también. Y nuestra participación, nuevamente, es muy importante porque vamos a ser los consultores, vamos a ser quienes los ayuden, quienes veamos la mejor manera de implementar las ocurrencias, los cambios, las nuevas estrategias que necesiten implementar el negocio, ¿no? Wow. En el caso de ustedes, Daniel, Jaime, ¿cómo trabajaron el tema de procesos? A ver, nosotros teníamos 5 ámbitos de procesos que teníamos que abordar. Conversamos de recursos humanos, conversamos del negocio, hablamos de que uno de nuestros primeros partners fue aseguramiento, ingreso y fraude, pero también en esta amalgama de temas empezamos a hablar de líderes usuarios. Empezamos a decir que dado que el negocio estaba muy metido, les entregamos
los sistemas al negocio. Le dijimos, señor, a partir de usted hoy día es un dueño. Y empezaron a aparecer procesos relacionados a este concepto de dueño y a estos líderes de usuarios, y obviamente los conceptos tecnológicos. En el contexto de recursos humanos, ciclo de vida del colaborador absolutamente controlado, roles y perfiles de acuerdo a su cargo, altas y bajas, todo bien manejado y controlado. En el contexto de aseguramiento, ingreso y fraude, bueno, pudimos hacer revisiones de acceso de acuerdo a los roles, de acuerdo a los horarios, pudimos empezar a tener controles que ellos necesitaban y no tenían, lugares de acceso para ciertos cargos, por ejemplo, cargos o roles relacionados a centro de atención cliente, que tenían que ser presenciales, no podían estar conectados desde su casa. Por lo tanto, bueno, ahora sí, pero en ese momento no lo era. Hoy día, efectivamente, ya es un tema que se puede mantener. Hay gente en call center o teletrabajo que sí lo puede hacer, pero eso tiene que estar definido, no por accidente, sino que por definición. En el contexto de los líderes usuarios, herramientas de gestión para poder tener visibilidad del tema que a ellos les tocaba administrar, y obviamente en el ámbito tecnológico, el soporte tecnológico para dar acceso de manera automática. Una de las preguntas que hiciste fue ¿qué pasa cuando tengo que trabajar sobre 1000 personas? Pero no solamente el tema de la automatización, sino que, como les comenté en el contexto del Quick Win, el trabajo nuestro debe ser un trabajo estándar. Y en el proceso de estandarización creo que herramientas como esto apoyan mucho. Justo ahora que los dos han comentado mucho el tema de procesos y áreas, entonces, y para tener una respuesta corta de ambos, ¿se puede decir que Identidades es un proyecto no solo de seguridad, sino de toda la organización? Es correcto, Marc. Todos los engranajes tienen que funcionar para que el proceso funcione. Y cada equipo, cada participante en el proceso tiene un rol importante. Como mencionaba Daniel, principalmente una persona o un rol muy importante es el responsable de la aplicación. Nosotros les decimos custodios de la aplicación, ¿no? Entonces, es la persona quien al final gobierna los accesos en su aplicación, ¿no? Entonces, es la que define si sí o si no tienes el acceso, ¿no? Obviamente con determinados criterios, cumplimientos de funciones, etcétera, ¿no? El rol del custodio para nosotros, el rol de GDH, el rol de los diferentes aprobadores para cualquier otro acceso o privilegio que se necesite, la definición correcta de los roles, de los accesos, de cada uno de los actores en el proceso es fundamental. Si alguno de estos engranajes no funciona, se cae el proceso, va a empezar a tener problemas, ¿no? Por eso es que es muy importante que la empresa tenga, es algo que me has escuchado mucho, que tengan el ADN, este concepto de seguridad, de gestión de accesos, de gestión de identidades y de su responsabilidad en los procesos, ¿no? En el caso de ustedes, Daniel. A ver, lo importante de esto es que hay cosas que empezaron a ser tendencia, pero que una vez que decantan y empiezan a ser realidad en las compañías, se miran de manera transversal. El tema del Business Intelligence, el tema de la transformación digital, el tema de Data Analytics y particularmente el tema de la seguridad es un tema de cambio organizacional 100%. Y conjunto con eso es un tema que se mira de manera transversal y se debe trabajar a nivel de proceso. Esto no es solamente un cambio tecnológico, es una manera de llevar a la compañía a tener miradas transversales, organizadas en procesos y que de alguna otra manera apoyen y ayuden al negocio. Si finalmente esto no es hacer tecnología por tecnología ni hacer seguridad por seguridad, es porque de alguna otra manera hay un sistema que tiene que vender y la venta tiene que estar asegurada. Tiene que no haber fraude, tiene que haber buena calidad hacia el cliente y eso netamente es una mirada de proceso.
Excelente, excelente. Justo con esa idea vamos a ir a la tercera pregunta de este bloque, que tiene que ver para las organizaciones. Gobierno y gestión de identidades busca proveer una alta automatización y una alta analítica. En el caso de ustedes, ¿cuáles fueron esos beneficios? El tener información oportuna siempre es muy importante para las decisiones en cualquier proceso, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, el poder tener esa información a los custodios para que puedan definir los accesos en su empresa, a los auditores para que puedan buscar ellos mismos hacer sus revisiones en las aplicaciones, poder proveer información para cumplimientos regulatorios y sobre todo nosotros como equipo poder contar con información de las aplicaciones para poder saber qué es lo que está pasando con los accesos, si es que hay personas que no están usando los accesos aún cuando los tienen, que si hay personas o proveedores, por ejemplo en nuestro caso, como con todos, que también los estamos aprovisionando por el sistema, que caducaron y que no se cesaron, que están por ahí, hay cuentas huérfanas, aun cuando tenemos forzados los servicios, se pudieran estar otorgando algún acceso por fuera, que luego se retiran, pero que se están otorgando. Entonces, poder tener toda esa visibilidad de información y análisis que nos permite determinar si los accesos si el gobierno está funcionando correctamente, si hay más controles que implementar, si podemos ampliar la frecuencia de la ejecución de los controles, o saber si es que algo no está bien, aun cuando se tienen todas las aprobaciones, se está generando algún riesgo en otorgar los accesos, se está generando algún problema de segregación de funciones. El poder contar con esta información que nos permita hacer análisis es muy rico, es muy importante, porque además te permite hacer mejoras en tu proceso, te permite poner algunos controles adicionales que te permitan controlar estos riesgos que pudieras estar identificando justamente gracias a que tienes esta información de todo el proceso, ¿no? Bueno, se ve que hay bastante beneficio por ese lado. En el lado de ustedes, Daniel, ¿cómo lo manejaron? A ver, la analítica es algo importante. Como les comentaba recién, el tema de procesos es importante. Los procesos hay que medirlos para poder mejorarlos. Y en ese contexto nosotros tuvimos varias miradas. Tuvimos la mirada tecnológica, que analíticamente nos permitía encontrar cuentas huérfanas, que es algo que pasa a menudo. Poder distribuir cuentas de manera a los verdaderos responsables. Hoy día las cuentas en algún momento estuvieron en manos de cualquier persona. Con esta mirada de roles, había que darle las cuentas a las personas correctas. También definir el concepto de cuentas únicas. Es algo fuerte que tuvimos que implementar. En general uno debe tener una sola cuenta porque es una sola persona y cumple un rol en la compañía. Si no, o la cuenta o el rol o algo está mal generado. Y obviamente acomodar los privilegios a la persona y al cargo, y eso requiere analítica. Pero también les comenté que les pasamos las aplicaciones a dueños, y en ese contexto había que darle herramientas a esos dueños para poder manejar su proceso, saber cuántas cuentas tenían, cuántos roles tenían, cuántos roles por cuenta, cuántos roles estaban usando, si los roles estaban bien definidos, cuántas cuentas huérfanas estaban asociadas a roles que no se usaban. Cosas como eso se requerían. Pero también, y algo que salió como corolario de esto, empezamos a ver analítica cruzada. Cuando ya tuvimos muchas aplicaciones, muchos roles distintos, empezamos a darnos cuenta que había personas que podían cumplir con el mismo cargo roles distintos en el aplicativo, y eso no era correcto. Algo había que hacer. Había poca votación, habían roles que estaban mal definidos, había gente que no usaba sus cuentas y se las pasaba a otra persona para que le hiciera el trabajo. Bueno, esas cosas empezaron a pasar. Pero también, al alero de aseguramiento de ingreso, pudimos encontrar personas no gratas en otros roles, en otros sistemas, en otras compañías.
Teníamos rotación de gente trabajando en distintos partners, haciendo distintos roles que habíamos definido que eran personas no gratas, para llamarlo de manera suave. Y eso obviamente se pudo ver con herramientas. Antes, sin poder tener esa visibilidad, el Excel obviamente nos ayuda mucho, pero tener este tipo de mirada es muy difícil para poder tener ya analítica de más alto nivel. Increíble, de verdad la visibilidad se nota que es algo muy, muy importante y tener esa información bastante a la mano para poder tomar decisión, que es lo que se requiere. Justo en ese sentido, la herramienta para poder lograr tener esa visibilidad se necesita integrar, se necesitan realizar configuraciones y muchas de las cosas que se tienen son los que se le llaman las diferentes integraciones del sistema de gestión de identidades a los diferentes servicios. Y aquí la pregunta si va para mi compañero, para Hernán Arredondo, ya desde el punto de vista del implementador. Hernán, ¿cómo han avanzado estas integraciones y cuáles son los problemas comunes que se han tenido? Bueno, Marc, en este tipo de proyectos igual hay o existen varios tipos de problemas. En tema de integraciones, es muy común que no se tenga información suficiente sobre cómo integrar una aplicación. No sé, porque es una aplicación legacy o porque los desarrolladores no tienen información sobre dónde están los repositorios de las cuentas o de los usuarios. Y aunque las soluciones de IBM tienen una gran cantidad de conectores que se acomodan a la mayoría de las aplicaciones que están ahora en el mercado, igual esa información es sumamente importante porque hay muchas empresas que tienen aplicaciones desarrolladas in-house donde también, y que son críticas para el negocio, y que deberían ser integradas también a este tipo de soluciones de gestión de identidades. Entonces ahí digamos que aunque no estoy diciendo que no se puede hacer, porque se puede hacer, lleva un poco más de trabajo levantar ese tipo de información cuando no se tiene la información adecuada con ellos. Y otro, digamos, gran problema que ya se ha mencionado durante toda la presentación es la comunicación entre los equipos o la comunicación entre las áreas. Cuando, por ejemplo, vamos a una reunión para levantar información sobre alguna aplicación que queremos integrar, pero las personas a las que están invitadas no sabían de la iniciativa del proyecto, no saben cuál es el alcance, no saben qué abarca. Y siempre nos encontramos con un poco de resistencia, digamos, por esa parte para poder avanzar. Pero nada que no se pueda arreglar actualizándolos o dándoles información sobre cuáles son los beneficios que les va a dar la implementación de este tipo de soluciones. Sí, yo recuerdo que incluso en situaciones donde no se tenía información, nos tocó probar, hacer prueba y error hasta que se logró implementar el adaptador y a veces toca realizar ese tipo de trabajo también. Sí, yo creo que hay que echar mano de todos los métodos que se tengan para poder hacer los desarrollos. Además que, como te digo, la gran mayoría de las veces son aplicaciones críticas para el negocio y que no se deberían quedar fuera por este tipo digamos, de inconvenientes. Perfecto. Ahora vamos a ir prácticamente ya a la última pregunta del conversatorio, también para las organizaciones. Mínimo privilegio, tiene que ver mucho con la recertificación de accesos y los temas de segregación de funciones. Son procesos que son iterativos y que requieren información de la actividad de negocio para una óptima ejecución. ¿Cómo han manejado esos temas dentro del trabajo que realizan? En nuestro caso, les había comentado que nosotros tenemos responsables o custodios de las aplicaciones y en realidad de cada uno de los recursos compartidos o disponibles en el banco tienen un responsable o un custodio. Ellos son los responsables de justamente hacer estas recertificaciones. Tenemos campañas anuales con diferentes alcances de estas recertificaciones de accesos o de privilegios en las aplicaciones, en los recursos, y es parte además del cumplimiento que nos exige varias de las normas con las cuales nos regimos. Definitivamente el que puedan contar con la información a la mano, disponible en cualquier momento, les ayuda mucho en estas campañas, ¿no? Y con respecto a la segregación de funciones, es prácticamente lo mismo, ¿no?
el poder saber si el acceso o la composición del rol, porque ya no solamente es el acceso a una aplicación, ya es el acceso o la combinación de accesos en el rol, aumenta o disminuye el riesgo de adicionar o de contar con los accesos, también es muy importante para que se pueda identificar y definir los riesgos y o controles que pudieran existir para mitigar estos riesgos, ¿no? Sea por procesos, sea por sistemas mismos, ¿no? Definitivamente el poder contar nuevamente con esta información que nos permita a todos, no solamente a los custodios, a los responsables de las plataformas, aplicaciones o recursos, contar con esta información es muy importante para su análisis, para las campañas que nosotros hacemos periódicamente y para que puedan tomar la decisión al momento de autorizar o no autorizar el acceso para una persona o para un rol nuevo o por una nueva función o por cambios organizacionales en el banco, ¿no? Es un proceso que se va manteniendo y que se ejecuta continuamente. Claro, la facilidad que le dan las herramientas les han podido conseguir mejorar justo ese proceso. Daniel, en el caso de ustedes, ¿cómo lo manejaron? A ver, para nosotros las primeras certificaciones fueron complejas. Nosotros partimos, como les contamos, a mano. Y las certificaciones eran a Excel, lápiz y papel. Eso fue lo primero, ¿verdad? Había que hacerlo. Nuestras primeras certificaciones eran anuales y ya con mucho esfuerzo semestrales. Así que, bueno, tuvimos que implementar esto. ¿Y qué empezó a pasar? Igual el trabajo es largo, el trabajo es iterativo y el trabajo, de alguna manera, debe tener una receta que se las quería contar. O sea, cuando uno se pone a certificar, se da cuenta que hay un montón de cuentas que no se usan, un montón de cuentas que no están activas o que de verdad tienen muy poco uso y están relacionadas a ciertos roles. Y en este contexto, nosotros empezamos a hacer limpieza. Cada 30 días, obviamente cuentas que no se usaban, cuentas que después de 30 días no cambiaban su contraseña, eran bloqueadas. Teníamos estadísticas de entrada y salida para darle un peso a la cuenta y tratar de hacer certificaciones de cuentas y roles que fueran importantes. Si había una cuenta que tenía muy poca gente, que además la usaban muy poco, de verdad no es un foco. Y después empezamos a hacer certificaciones de esos in y out. O sea, empezamos a decir, mira, certifiquemos a las personas que están entrando y a las que no entran, dejémoslas. Y además empezamos a hacer estas miradas cruzadas con la analítica que les comentábamos. Negocio versus área versus aplicativo. Realmente focalizarse en las cuentas del negocio que debe ocupar ese aplicativo y cruzarlo también con la persona, que sea la persona correcta, y finalmente cruzarla con los roles versus los cargos de recursos humanos. Cuando ya hicimos todo eso, recién ahí recertificamos los roles. Fue harto trabajo, fue harto tiempo, pero cada vez que hacíamos una iteración, el rol queda más fino, el rol queda de mejor calidad y nos preocupamos de los roles que realmente son importantes, que tienen más gente y que además podrían generar un impacto mayor, tanto positivo o negativo, en la compañía. Perfecto, excelente. La verdad que se nota que es un trabajo que requiere de la ayuda de la tecnología para poder lograr justo manejar esta complejidad que significa la segregación de funciones y todo el tema de la recertificación de los roles. Esta ha sido la última pregunta. Ya estamos en la hora de terminar el evento, pero antes de irnos, quisiera que si el team me puede decir si es que hay alguna pregunta para cerrar con siquiera con un par de preguntas de los asistentes antes de cerrar el conversatorio. Equipo, ¿hay alguna pregunta que se haya Buenos seleccionado? días. ¿Qué tal? Sí, tenemos dos preguntas. Una es dirigida a todos los panelistas. La pregunta es, quisiera saber cómo lograron automatizar el manejo de las fuentes autoritativas. Listo. Silvia, dale. A ver, nosotros tenemos varias fuentes autoritativas.
para varios procesos de aprovisionamiento. Uno de ellos, básicamente, es la de GDH, de la aplicación de GDH, donde nos proporciona toda la información de los colaboradores del banco. No estamos conectados a la aplicación, recibimos el input de ellos y lo recibimos todos los días. Y en batch se hacen los cambios en las aplicaciones, ¿no? Además de esta fuente autoritativa, tenemos otras más que hemos ido construyendo justamente a necesidad y de acuerdo a los procesos que hemos ido implementando. Es muy importante que estas fuentes autoritativas contengan la información necesaria y que las recibamos con la periodicidad necesaria también para que los procesos fluyan. No vas a tener solo una fuente autoritativa. En nuestro caso, por lo menos, no es solamente una. Tenemos varias fuentes porque en el proceso no solamente hemos ido aprovisionando accesos por procesos de GDH, sino hay otros procesos que hemos ido automatizando que nos han permitido o que los que necesitan de estas fuentes autoritativas para otorgar los accesos, ¿no? Por ejemplo, los usuarios externos, que para nosotros son los proveedores. Nosotros tenemos una alta rotación por soportes, por ejemplo, entre las tiendas o entre las oficinas financieras. Recibimos otra fuente autoritativa de estas rotaciones justamente para asegurar que los accesos se mantengan en estas rotaciones. Entonces, sí es muy importante que las fuentes sean las necesarias y que contengan la información que te va a permitir mantener los accesos de los equipos, de los roles en el tiempo, ¿no? Y que sean justamente autoritativas, las que te marquen el inicio de los procesos, ¿no? ¿Alguien más quiere complementar? Sí, Daniel. Sí, comentarles que en un principio, creo que fueron las primeras preguntas, efectivamente fuimos en la búsqueda de la fuente autoritativa. Y encontramos de verdad pocas. Una sola, se las comenté, que era la de recursos humanos, pero que si lo medimos en porcentaje era el 20% de nuestro parque. Por lo tanto, claro, contra esa fuente autoritativa, el trabajo fue en primera instancia una integración con cargas nocturnas y obviamente la ejecución de correr ciclos de día y ciclos de limpieza de las cuentas. Pero después empezamos a integrar a los sistemas de recursos humanos dándoles servicios de acceso, roles y perfiles. ¿Y qué empezó a pasar? Que en el tiempo la información que estaba en los sistemas de gestión de acceso y gestión de roles era mucho más completa que la que tenía recursos humanos. Y empezó a pasar que al revés. Nos convertimos en el corto plazo en una fuente autoritativa. Por lo tanto, la integración fue al revés. Le entregábamos la información a esas herramientas para tener sus accesos al día. Hoy día creo que la forma es hacerlo como sea más natural, partir con algo, partir a mano, o sea, antes de la integración, digitadores, pero partir. Y una vez el tiempo va a ir haciendo que estas herramientas se integren de manera más natural y en el tiempo una va a ser mucho más rica en información que la otra. Pero mi recomendación del cómo es que partan haciéndolo, tengan a una persona digitando, tengan a un TXT integrando, ténganlo con conectores, la herramienta lo permite, pero mi recomendación es que lo hagan. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pregunta, creo que tenemos una última para que nos dé el tiempo y cerramos este conversatorio. Claro. La última pregunta es una pregunta más técnica. No sé si alguna de las personas de Wise Vision, tal vez Hernán nos puede ayudar. La pregunta es, ¿qué tratamientos suelen darle a aquellas aplicaciones que no pueden ser gestionados por un sistema de gestión de identidad? Por ejemplo, cuando no cumple algún requisito para la integración.
Eso es una pregunta que nos han hecho bastantes veces. Igual no es muy común, porque la mayoría de las veces, como les comenté hace un rato, la mayoría de las aplicaciones se puede integrar simplemente indagando cómo se desarrolló, dónde está la bóveda de sus credenciales o de los usuarios que están disponibles. Pero en el caso donde ya no fuera posible hacer ninguna integración, lo que podemos hacer es generar unos adaptadores que comúnmente llamamos dummy, que lo que hacen es tener información duplicada sobre los procesos de creación, modificación y eliminación de los usuarios para que esté en la herramienta que se quiso integrar y no se pudo, y además en un agente dentro de, o perdón, en un repositorio dentro de la solución, para que se tengan los datos, digamos, duplicados y se pueda trabajar con esos datos, se pueda trabajar con la reportería o pueda tener, no sé, información de gestión sobre esas cuentas, saber quién tiene qué acceso, cuándo se creó, quién hizo la modificación. Y la mayoría de las veces estos datos se toman desde los mismos procesos de gestión de acceso. El personal de gestión de acceso, cuando recibe un requerimiento, lo ingresa en una solución y lo recuperamos de ahí y lo incorporamos en la solución de gestión de identidades y tenemos la información simplemente duplicada. Marc, no sé si tienes algún Perfecto. comentario sobre eso también, que has visto ese tipo de problemas. Sí, el adaptador dummy es la salida, prácticamente se vuelve un disparador de acciones hacia una persona que tal vez también tenga la administración, y hasta que se tenga esa aplicación la posibilidad de integrarse, pero la idea es que todo esté centralizado. Así no se puede integrar, debería pasar por la gestión de identidades. Eso no, esa trazabilidad no se debe de perder, definitivamente. Bueno, eso han sido, ya estamos 10 minutos más de la hora. Quería agradecerles a nuestros panelistas, a Daniel Jaime, a Silvia, a Hernán, a Rodrigo. Muchísimas gracias por haber participado dentro del evento. Igual, si hubiera igual las demás preguntas las vamos a responder a partir de la información que tengan registrada junto con nosotros. Queremos agradecerles a nombre de Wise Vision, a todos los asistentes al evento. Cualquier duda, consulta, pueden hacerlo al correo electrónico que justo está en pantalla, contacto@wisevisioncorp.com. Tenemos el agrado de poder haber participado en estos proyectos justo con nuestros panelistas durante mucho tiempo, y la experiencia la tiene todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y una excelente semana, y todos con buena salud, que tengan una excelente tarde. Silvia, Daniel, Jaime, muchísimas gracias. ¿Quisieran despedir a los asistentes? ¿Algunas palabras finales que quieran? Gracias, Marc. Sí, comentarles que este proyecto es un proyecto muy bonito. Solamente hay que trabajar mucho, ponerle mucho punche y definir los procesos, ¿no? Y definir los procesos, lograr o tener el compromiso de la empresa, y es un proceso que les va a dar muchos beneficios a la compañía, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Daniel. No, agradecer la invitación, agradecer también a la gente que estuvo conectada, agradecer a Silvia también el poder haber estado hablando a la par conmigo, honrado de que me hayan invitado, y lo que necesiten me contactan, no hay ningún problema, así que agradecido y suerte a todos en este proceso. Rodrigo. Sí, muchas gracias, la verdad, por la invitación, chicos. Creo que fue un bonito evento, hubo harta participación. La verdad es que invitarlos, al igual que como dice Silvia y Daniel, es un camino que hay que recorrer, es un camino donde hay sobresaltos, como cualquier proyecto, pero un tema súper importante que cabe destacar: ustedes tienen la experiencia, han trabajado por mucho tiempo con nuestras soluciones, lo cual nosotros consideramos, la verdad, un brazo armado desde el punto de vista de IBM, trabajando con ustedes, tienen la experiencia, han desarrollado buenos proyectos, y eso es súper importante para poder tener un buen proyecto finalmente desarrollado ante cualquier cliente.
Estamos acá Hernán. para ayudarlos, cualquier cosa, estamos pendientes. Muchas gracias, Rodrigo. Hernán. Igual que mis compañeros, darle las gracias a todos por asistir. Esperamos que les haya gustado esta charla, que hayan encontrado, digamos, buenas opiniones sobre cómo abarcar este tipo de proyectos. Y como lo dice Rodrigo, cualquier información que necesiten, cualquier acercamiento que necesiten o ver algún tipo de solución específica, cuentan con nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Nos vemos entonces en el próximo evento. Hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias, Que esté Daniel. muy bien, Gracias, gracias. Silvia. Gracias, Chao, Rodrigo. chao. Gracias, Hernán. Nos vemos a todo el team que está dentro, tras bastidores. Muchísimas gracias por el soporte Sí. a todos. Muchísimas gracias. Sí. Excelente día. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao, chao.